Atención, jubilados. Córdoba aumenta 84% de la jubilación mínima. Usará fondos nacionales. La jubilación mínima para los cordobeses será de 700.000 pesos. Jubilados por la caja de jubilación cordobesa, Córdoba, obviamente, claro. No tiene costo. Pero lo que digo es, el panorama es complicado en cuanto a la relación. Lo que pasa es que hay una cosa que no entendés. Sigue el presidente diciendo que los salarios le están ganando a la inflación. Ese es el problema. Pero siempre lo digo, además no es lo que dan los números, por eso no sé. Pablo, ¿vos te das esos números que los salarios le ganan a la inflación? No, pero además el gobierno está, por un lado, modificando formas de estimación de la pobreza en Argentina, no da cuenta y no hace la serie para atrás. Por lo tanto, uno le aparece un informe, pero no lo puede contrastar, como hace cualquiera, con informes anteriores. Lo mismo ocurrió con el índice de salarios. Entonces, lo mismo ocurre, hay una canasta para medir el IPC desde hace tiempo que no se implementa. Por lo tanto, ya van perdiendo sentido las estimaciones que publica el INDEC. No, eso desde ya, pero lo que no termino de entender de dónde saca la relación de que los salarios le están ganando la inflación. Pues está bien, es cierto que la inflación ha bajado notablemente, pero los salarios no le están ganando la inflación. No da eso los números. Pero hay como una especie de creencia generalizada. Los economistas oficialistas dicen lo mismo. Hablan y dicen lo mismo. Digo, no sé de dónde sacan esas cifras. Porque además no es lo que está demostrando la cosa. La cantidad de cuentas que no puede pagar la gente de servicios es impresionante. Pero perdón. Es impresionante. Chiche, yo no sé cómo hacen las cuentas. Las oficiales, en la Ciudad de Buenos Aires, una familia de 4 integrantes. Una pocha. Es clase media, se considera clase media ganando cerca de 1.900.000 pesos. No son clase media. Bueno, pero este es el dato oficial y por ahí ellos dicen que baja la pobreza. Porque si tenés una familia de 4 integrantes que gana 1.900.000 pesos, es clase media. No es clase media. Bueno, oficialmente es clase media. Es una autopercepción de clase media, no sos clase media. Obviamente no sos clase media. Se te van a ir 1 millón de pesos solo en alquiler y pago de servicio. Ahí se te va 1 millón de pesos. Aunque no pagues alquiler, pagas expensas. En pago de servicios, que no te digo que tengas una prepaga. 4 personas una prepaga son por lo menos 800.000 pesos. No, ponele que sea, hay 300.000 también, no es el caso. 4 personas. Sí, qué sé yo, puede ser que alguna que combinen con lo que te descuenta. Si estás en blanco, tenés la posibilidad de derivar algo de lo que te descuentan hacia una prepaga. Hay manera de tener servicios más baratos. Hay Chiche, está bien, pero ¿qué considerás clase media? Que puedas pagar aunque sea una escuela barata para tus chicos. ¿Alguna prepaga? No hay escuela barata ya, salvo que sean confesionales. Digo, por eso cuando me dicen que la cantidad de pobres es mentira. Vos lo que tenés es una clase media muy empobrecida. Porque alguien que deja 1.900.000, alguien que gana 3 millones, una familia de 4 personas, tiene gastos muy acotados. Si paga alquiler, olvídate. Hoy, para hacer clase media, a lo que nosotros conocemos clase media, necesitas 5 palos por mes. 5 palos por mes, para lo que da una clase media. Para que tengas una salida con los chicos, para que puedas ir a comer una vez por mes a un restaurante. Digamos, para no endeudarte. Perdón, para poder tener un auto. Un auto es una fortuna. No, bueno, pero clase media tenés que tener un auto. Con la noticia del otro día, la compañía esta, la nueva, que va a colgar a medio mundo, un seguro mínimo te cuesta en estos momentos para un auto 120.000 pesos por mes. Mínimo. Para tener una compañía que más o menos te responda. Es una fortuna eso. Sumale combustible, sumale si necesitas estacionamiento, es un delirio. Mantenimiento. ¿Cómo? Mantenimiento. Mantenimiento, sí. Tenés que hacer un cambio de aceite y filtro y ya tenés 300.000 pesos. Claro.
O sea, bueno, pero se supone que eso es clase media. Y la Tener clase un media, autito es clase media. Y la clase media tiene que tener capacidad de ahorro y no la está teniendo tampoco, ¿no es cierto? No tiene capacidad. Por eso, Por eso me parece que más allá de las cifras que difunde el INDEC, La clase media que había antes, hoy necesita 5 palos. Y no es fácil ganar 5 palos. No hay mucha gente ganando esto. Y si querés, bueno, reduciste 4, vamos a suponer. Es muy difícil ganar 4 palos. Sí. Muy difícil. Ahora, le quiero hacer una pregunta a Pablo, con respecto a los modos y las formas de medir todo esto. El INDEC en su momento decían que el INDEC estaba como desactualizado con esas herramientas de medición. Sí. ¿Pasó algo con respecto a eso? ¿Se modificaron? Lo ¿Se van a actualizaron? cambiar, lo van a cambiar. hace un año, en particular, la canasta del IPC se actualizó, pero no se está utilizando. ¿Cuál es el cambio fundamental? Que, como decía Sofi, se ve más el peso de los servicios del transporte que antes. Si vos no tenés eso bien ponderado, lo que vas a tener es un índice muy distorsionado. El no funciona. No se condice con la realidad. Y por eso el temor a esta altura es si las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires van a ser un anticipo que pueda influir también en el tema financiero hacia las elecciones de octubre. No vota con ese criterio, no sabe la cosa. Yo ayer almorcé con mi hijo mayor, cuando me contó cómo es el sistema de gastos, yo te juro me agarró escalofrío. ¿El sistema de gastos de quién? Que tiene él, Y sí, que hace una vida austera. sí. A ver si nos entendemos. No es que del día del gasto. Y tiene un buen ingreso. Cuando me contó lo que gasta mensualmente, te juro que me corrió escalofrío. Es muy difícil sacar esa cifra. Para mantenerse con la cabeza fuera del agua. Sí. Seguro que yo digo, Lo que ocurre a mucha gente yo lo tomaba como un dato estadístico, digo, no expresé mi preocupación. Digo, pero hay que mantener ese nivel. Mira, lo que pasa a mucha Para gente... ser clase media, ¿eh? Sí, pero a mucha gente de clase media incluso le ocurre que llega a fin de mes. Llega bien ponerle con los gastos, aunque sea, llega. Sin deuda. Ahora, esa persona llega a tener algún contratiempo o quiere, no sé, tiene que pintar la casa, se le quemó la heladera y tiene que comprar una heladera nueva. No, cualquier cosita. El otro día le decía a Cualquier Chiche, cosa extra te modifica O todo. un medicamento. o los odontólogos que tenés que cubrir todo. Oh, El otro día no, le dice, odontólogos. aparatos para los chicos están arriba de $1.000.000 de pesos. Unos Sí. aparatos que en realidad no es es para Una corregir, prótesis. aparatos de... Sí. aparatos De ortodoncia, ¿no es cierto? de Ortodoncia. De un palo para arriba. Un palo para arriba. Está todo un palo para Pablo, arriba. gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Gracias. A la próxima vez que vengas trae felicitaciones por el buenas Martín noticias. Fierro. ¿Cómo? Felicitaciones por el Martín Bueno, Fierro. muchas gracias, muchas gracias. Lo Vení vendemos, Chiche, con la crisis. Vení con buena noticia la próxima vez, Pablo. No nos bancamos más pálidas, no tenemos más espacio para eso, ni espacio ni guita. Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Hasta dónde, no, la espalda? Porque nosotros vemos que, veíamos recién la comparación de los jubilados que van a pasar en Córdoba a cobrar 700.000 pesos. ¿Qué pasa con los jubilados de acá, del resto del país? ¿Hasta dónde da la espalda? De la gente en general, digo, tenemos la marcha de los miércoles, cada vez se suman más reclamos, más trabajadores. Porque No, la realidad no es va. que las personas que... Los jubilados se han cansado, van 100 personas, no tiene sentido. Esa Bueno, No pero tienen ¿hasta dónde? posibilidad de sostener una marcha permanente No. y una permanente. Los jubilados es relativo. El mayor problema hoy para los jubilados, para mí, a mi entender, son los medicamentos. Sí, Porque Sin la duda. comida el te tema de la va- salud. La salud No es te una espera cosa- la salud. Yo veo situaciones en la farmacia de gente Sí. que incluso todavía tiene algunos remedios vía PAMI, pero le han sacado muchos, desde los omeprazoles y todo esto que han sacado del Sí. Bademecum. Y los abuelos tienen que tomar eso. Ahora, al margen de la medicación, Chiche, todos los complementos, las vitaminas, el hierro, todo Hoy- eso es carísimo. hoy y los dejaron de médicos- tomar, ¿eh? Los antibióticos, vamos a ver Sí. el más popular de todo, Optamox, ¿sí? Optamox de 1 gramo. Tenés que tomar 2 por día.
Nadie más toma Optamox dos por día. Toma uno por día. Por Y el costo. médico te lo dice. ¿Cuánto está la caja? No, 12 lucas, 14 lucas, 15 lucas, no, depende. Sí. Pero lo que te digo es que ya nadie más toma 2 Optamox por día. Esperan a que por lo menos la caja te dure 2 semanas. Es impresionante. Hay medicamentos que ya no se utilizan para eso. O si no, recurren a los genéricos que no curan a nadie. Sabemos muy bien que El o se Pampa y dilata el Lili. tratamiento. Lili y el Pampa se suman. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. andan? Buen día. Felicitaciones, Chiche. Muchas gracias. Ay, Felicitaciones, sí. Chiche. Te vi. Muchas gracias, muy merecido. Muy merecido, muy merecido. Qué Vino de lindo. rosa, Ya. Lili. ¿Cuántos tenés? Tenés un montón, facherísimo ¿Cómo? estaba. ¿Cuántos tenés, Martín Fierro? 18. 18. 18. Sí, Ya es mayor de edad. No llegó en la vida. 18. Sí. Bueno. Qué historia. Te felicito. Todos muy merecidos. Pero sin ninguna duda. Y sí, lo dice Aptra. Lo Obvio. dice la gente, lo dicen La tus gente. compañeros. La gente. Así que bien, bien merecido. ¿Lo disfrutaste? Sí, obvio, siempre es gratificante. ¿Se eso. comió bien? Sí, siempre se come bien en la Bien. fiesta de los Martín Fierro. Sí. No Se pudo toma estar Luis. bien. Más Ya que no, se hay, come. ya no hay problema con eso. No. No te tiran dos sándwiches de miga, nada por el estilo. Claro. Qué- Es buena, muy buena comida. ¿Qué ñapi se comió Sí, Luis, lo eh? mismo iba a decir. ¿Cómo? ¿Qué piña Lo se del comió Fue Ventura? bárbaro. La imagen es terrible que era tirado ahí en el campo de juego, ¿viste lo que es? Ah, Y ahora recién salió acá negro. tenía. Permitime dudar, no de Luis, sino de los episodios del fin de semana. Ah. ¿Vos decís que se lo merecía? No, Ah. no. Por eso digo, no por lo de Luis, digo, Lo pero de Aldo Civic en también. conjunto, digo, la AFA, que Morón. hoy está totalmente enfrentada con el gobierno por Tobillino, Sí. que es el número 2, dice que quiere que vuelvan los visitantes y de repente en Aldo Civi a los fracasos, en Morón a las trompadas y a Luis le Y a pegan Luis le otro. pegaron Qué Raro, casualidad, de ¿no? repente Raro, ¿no? se pusieron agresivos de repente. Yo creo que nosotros no estamos en condiciones de recibir a los jubilados, A la barra, no a la barra, a la estamos hinchada en- visitante. Pues necesitas un nivel de control también. que no tenés. No. Pero no Yo es un problema igual. lo masivo, si van las hinchadas. El problema son los descolgados, ¿viste? Claro, Ahí un solo tipo le metió una trompada. Sí. al- te Sí, pudrió pero todo. es raro, Chiche, fueron para mí casos aislados. Porque uno va a la cancha, te sacan hasta una manteca de cacao, ¿eh? Exactamente. Bueno, Bueno, cosa del ¿qué fútbol. estaban con los jubilados? ¿Estaban hablando de Córdoba? Sí. Qué bueno que hay plata. Sí, No, Qué bueno no. que hay plata. Hoy está para cantar Soy Pero jubilados cordobeses. Sí. Claro, Es verdad. obviamente. Pero bueno, está bueno que el gobernador utilice la plata, Pero era esa de los jubilados, Se para los sabía que jubilados. era para eso. No, está Pero perfecto, parece que por llegó a un eso. acuerdo con el gobierno y que se lo van a devolver finalmente. Está Pero- muy bien. Y pero- aparte un bono mucho más atractivo Sí. que el de acá, que no aumenta ya hace Y ¿cuánto, casi no? 2 El años, ¿no? nacional. 30 Sí, Año y medio. Sí, un año y medio. más o seguro. menos. Pero El de es un bo- 70.000. ¿Pero es un bono por única vez? No, No, es el aumenta, salario el mínimo de aumento los- Aumenta la mínima. de la mínima, 100.000 es lo pesos. mínimo. El La bono. mínima es 700.000 pesos. Sí, pasa de 700 la 380 mínima y el a bono Casi el es- doble de lo que gana acá. Ahora, todavía no vetó la ley, No, mi ley. ¿Qué? hasta el 4 de agosto hay tiempo. Sí, está bien. A partir de ahí tiene que empezar. Anticipó que la va a vetar el Ya digo, Y lo impulso dijo de en la la rural. rural. En la Lo rural dijo lo después, dijo. sí, en la rural, después lo dijo Sí. en declaraciones radiales, lo dijo Franco ayer. ¿No estará, va a ser el no estará 3. jugando Sí. No. con lo eleccionario? A ver, el gobierno ahora tiene una Yo posibilidad tengo la que es versión de negociar. que no va a vetar el aumento. Tengo la versión. Por eso, Pero que sí va a vetar. el otro día en la rural dijo lo contrario. Dijo lo Sí. contrario. Y para mí lo va a hacer el 3. Vas a ver. Lo ¿Pero que lo veta o están no lo veta? diciendo, Te la no, hace lo que sufrir. están diciendo ahora que para llegar o acercar una posición de negociación en el Congreso con los gobernadores y los aliados es que tal vez haya alguna modificación con el tema de la emergencia de discapacidad. Sí. Y ahí tal vez pueda llegar a aflojar en algo. No, a mí lo que me dijeron que no, que lo que se pone como elemento, digamos, de discusión es el tema de la moratoria de ninguna manera va a pasar. Un veto Que la parcial. actualización del bono de ninguna manera. Tengo entendido que el 7,2 es una posibilidad. A lo mejor lo baja al 4,5, no sé. Pero tengo entendido entonces, que están estudiando eso.
eso. Si Ahora, escuchás las declaraciones del fin de semana, fue contundente. O sea, no da lugar a duda, ¿no? Sí. Incluso habló de genocidio, o sea, habló de un montón de cosas que da la impresión que no banaliza no va a torcer. palabras terribles. Terrible. Cuando escuché esas declaraciones dije, ¿cómo puede ser que haya una comparación del genocidio con el aumento de los jubilados, lo que está sucediendo en el Congreso? El genocidio con los jubilados, con no los el aumento al revés. Por eso, el genocidio es con los jubilados. Obvio. Sí. Así que bueno, una situación que tiene una semanita el gobierno para definir qué va a hacer de acá en adelante, si hay algo que le va a hacer modificar. Los acuerdos electorales en las provincias de Buenos Aires... ¿Se quedó Pablo? Volvió Cobra Pablo. bola sexta. Volvió Pablo. Los acuerdos que está logrando la Libertad Avanza en las provincias como Mendoza, Chaco, Tucumán, eso le da una posibilidad que la Cámara de Diputados logre avalar el veto, se logre avalar este veto que está impulsando Milei. Tiene difícil el Senado. El Senado no pasa. No va a lograr. No pasa. Ahora en diputados no sé. En diputados... Es muy difícil para los diputados, digo, avalar el veto. Especialmente cuando estamos hablando de elecciones, elecciones en pocos días. En la puerta a las elecciones. Es un tema complicado. ¿Y le puede salir tiro por la culata? En el medio también está el cierre de listas de los candidatos nacionales, ¿no? A fin de agosto. El 17 de agosto es el cierre de listas. Digo, hay cuestiones internas en el gobierno. Ayer intentaron bajarle un poco el nivel de euforia en la pelea entre Karina, Caputo, las fuerzas del cielo y todo, pero bueno, la verdad es que un año electoral siempre pone en juego muchas cosas, ¿no? Y sobre todo también se pone en juego el bolsillo de los argentinos y qué va a pasar cuando vayan a votar, ¿no? Ya que está Pablo y que se quedó. Pablo, gracias por quedarte. ¿Qué lectura haces de esto que estamos hablando? ¿Es electoral? ¿Se está jugando con algo? ¿Se está negociando con gobernadores? En el caso de la rural, que está vinculado, por supuesto, a muchas provincias, tiene un doble aspecto. Por un lado, el tema que vos decís de negociación con los gobernadores, por un lado, y por otro, la necesidad de que se continúe con un grado de liquidación de dólares para sostener un tiempo más hasta las elecciones y que el dólar sea lo menos inestable que se pueda, que no va a ser sencillo. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que comentaban ustedes. En el caso de salarios, que hay más dispersión, y vos tenés el índice de salario del INDEC, pero tenés también cómo publica el CIPA, el Ministerio de Trabajo, se puede discutir un poco más. No tanto, pero un poco más. En el caso de las jubilaciones, no hay discusión, es muy sencillo. Ves cuánto era una jubilación en diciembre de 2023 y ves cómo es la jubilación hoy. Y ves el índice de precios que publica el INDEC, que ya sabemos que está distorsionado. Así, la jubilación mínima, contando el bono, perdió un 30% de la asunción de Javier Milei. Pablo, esa es la realidad. Te pregunto, si no veta Milei esta ley, ¿qué gasto le imprime al Estado? ¿Cuánto dejaría de retener para sí el gobierno? O el de ahorro, claro. Dicen ellos. ¿Qué es? ¿Un 0,2%. Nada. No influye. Nada. Por eso es importante que la medida de ayer, en términos fiscales, es similar, pero el presidente dice, reducción de retenciones, sí. Sube jubilaciones, no, porque subir jubilaciones es de criminal, es de genocida. Esas son las palabras. Pero si significa ese porcentaje que es mínimo dentro del presupuesto, ¿por qué dice eso? ¿O es solo un capricho decir vos a mí esta no me la ganás? Porque ya tengo que pensar eso. Me parece que es por un lado eso, por otro lado es las señales que quiere dar a lo que yo entiendo que es su jefatura, Lamelas, Trump, el FMI, Minujín, de decir, no, acá se va a reducir el gasto. Se va a reducir el gasto, que quiere decir jubilaciones, salarios,
hospital público, educación pública. Esa Todo. es una señal. Y después los números que hace, dice tantas cosas cuando la cuenta es tan sencilla que lo que quiere mostrar, desde mi punto de vista, es un dominio técnico de algo que no necesita tanta cuenta. Es esto dividido de esto, punto. Pablo, expliquémosle a la gente por qué Córdoba tiene ahora esta plata, que la va a destinar a sus jubilados, y de dónde sale ese dinero. Por lo que yo leí hasta ahora, tiene que ver con que efectivamente vos tenés cajas provinciales, cajas nacionales, y había una deuda desde hace tiempo de Nación con la provincia de Córdoba y con otras de coparticipación, provincias. sobre todo un juicio histórico que llegó a la Corte Suprema. La Corte Suprema determinó que la Nación debía pagarle a la provincia de Córdoba. Bueno, Alberto Fernández en algún momento empezó a pagar, después bueno, vino la pandemia, reclamo, fallo de la Corte, la Nación tiene que pagar. Milei había decidido al principio no pagar, pero si quiere tener buena relación con Córdoba y que es, recordemos que Córdoba es la provincia que más votó al presidente actual, sí, por ¿no? lo menos de acá a octubre. Sí. Después se verá. Sí, bueno, pero digo en las elecciones presidenciales. ¿Sí? No, yo digo la buena onda de Milei con los gobernadores, empezar a dar un poquito y no sacar tanto, digo, tiene que ver con que vienen las elecciones. Exacto, sí. Igual es impredecible, ¿eh? Milei es impredecible. La buena onda puede durar días, horas o minutos. Sí, totalmente. Claro. Pero hoy hasta te que pago, Milei no mañana te tenga- hago algo para que no pagues más. Exactamente. Hasta Ahora, que ¿cómo Milei le no caerá tenga esto? mayoría, hasta que Milei no tenga Sí. mayoría en el Congreso, Sí, es así. digamos, no le queda otra que Aguantar. negociar con las provincias. Si Claro. no, o sea, después del 10 de diciembre vemos. ¿Y ¿sí? dijo algo con respecto al aumento sobre Milei no. Córdoba? No, todavía no se expresó. No. ¿Y qué pensás, Pablo? ¿Qué puede Es llegar guita a de la decir? provincia, de última, es algo Claro. que la provincia define, es Sí, autónoma. pero él te opina igual, te va Bueno. a decir, y porque no tiene conciencia Córdoba de lo que es el... Pero genera una gasto y tensión pipipí. porque me parece que en términos Sí, provinciales al gobernador lo fortalece, Claro. pero en términos más nacionales es como decir, voy a hacer lo contrario de que se Eso. está haciendo en política nacional. Claro. Voy a casi duplicar la jubilación. Por lo tanto, me parece que la tensión no va a tardar en desplegarse. sí. Porque se le genera un problema a Milei. Está diciendo en general a los gobernadores, no quiero más gasto. Viene Lamelas a decir, yo voy a ver qué hacen en las provincias. Claro. Y acá aparece un gobernador que está relativamente alineado con Milei, dice, yo voy a casi duplicar Y las por jubilaciones. eso, no es Se va a sencillo. generar una tensión. ¿Genera malestar con el resto de los gobernadores? ¿Puede generar malestar con el resto de los gobernadores? No, puede, en ¿Esta realidad decisión? puede generar un efecto en cadena de que otros gobernadores desafíen al gobierno nacional con este tipo de aumentos. De hecho, lo han hecho con los aumentos de los estatales. Hoy la Nación tiene congelados los salarios de los estatales y las provincias siguen aumentando los salarios a sus empleados. ¿Y eso a Milei en qué lugar lo deja posicionado con esas decisiones? Tiene pros y contras. Por O eso sea, digo, te puede pasar que, digo, bueno, yo estoy siguiendo esta línea de la motosierra, del ajuste, no me voy a mover de acá. O sea, si vos empezás a le planteás a la ciudadanía si está de acuerdo con las medidas que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei de ajuste, te dice sí, pero tal vez más moderado o, digo, lo que dicen las encuestas, ¿no? Digo, que haya un cambio, pero un poco más ¿Y tranquilo. le puede traer un costo político en las próximas legislativas? Por ahora no las ha sentido el gobierno nacional, digo, en lo que No. pasó con las provincias. Vienen ganando los oficialismos, viene tranquilo. Creo que va a ser determinante la provincia de Buenos Aires, que hoy por hoy, digamos, se está inclinando a favor de la Libertad Avanza. Hay que ver, ¿no? Porque una cosa son las encuestas pagas y otra cosa es lo Claro. que sucede en la realidad. Digo, hay una gran cantidad Y de últimamente no indecisos, coincidieron. de gente que no va a ir a votar. Hay que ver cómo ese ausentismo Claro. pega en las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.
eso sí puede ser determinante porque es el distrito electoral más importante del país. Total. Pero, Determina Nati, lo que va a pasar en octubre, ¿no? el no ir a votar favorece al oficialismo, favorece a Nación, el no ir a votar. Y depende de la Y provincia. pues no le estás poniendo una oposición, no le estás votando una minoría que le pueda quitar o restarle voto o debilitarlo, ¿o no? Depende de la lectura que puedas hacer. Digo, hoy por hoy le favoreció a los oficialismos la poca cantidad de gente que fue a votar, ¿sí? Porque ganaron. O sea, ¿le va a favorecer esto a Kicillof? Bueno, hay que ver. Sí. Está Pablo Testori con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Qué lectura haces de...? Bueno, Córdoba este debate? es una provincia que tuvo uno de los mejores resultados electorales para el presidente. También, si lo analizamos desde el punto del componente que aporta a la Argentina, de los recursos coparticipables después de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal, es una de las provincias más productivas. Sí. Hay que ver si eso se puede sostener. No sé si las cajas de jubilaciones y pensiones de la provincia van a poder sostenerlo con un esquema en donde demográficamente toda la Argentina cada vez hay menos aportante, hay una población más envejecida, hay menos nacimientos, pero la realidad es que si en una provincia que políticamente apoyó tanto al presidente, la propia ciudadanía, ¿no? Los propios comprovincianos apoyan esta medida y la sostienen, es una lectura que el presidente tiene que mirar también. ¿En qué sentido? En el sentido que va en contrapartida con las políticas públicas que está llevando en la misma materia a nivel nacional. Sí, claro, sin duda. Por eso yo preguntaba, ¿cómo le caerá esto al presidente? No dijo nada todavía, No dijo pero vos nada. ¿cómo Está en crees otro tema. que puede recibirlo? Yo creo que cualquier argentino se tiene que poner contento si un jubilado gana más. Totalmente. Y no creo que el presidente sea la excepción. Obviamente la responsabilidad de gobernar y administrar porque recursos... él está a punto de vetar una ley donde estamos diciendo que dentro del presupuesto no significa nada ese pequeño aumento y sin embargo lo quiere votar. Entonces yo no sé si estoy pensando que quiere que ganen más los jubilados o no. Bueno, en realidad él tiene una responsabilidad de gobierno, administrar recursos. Yo quiero creer que en el fuero íntimo, en su corazón, se debe sentir triste de vetar un aumento a los jubilados. Ya seguimos con Pablo, con los dos Pablos, pero tenemos al ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, a Manuel Calvo, está por Zoom. Hola, ministro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, a ver, estamos acá tratando un poquito de explicarle a la gente, primero que no va a ser para todos, es para el jubilado de Córdoba, obviamente, pero creo que esto de alguna manera va a marcar un rumbo tal vez para otros gobernadores que puedan, no sé si enfrentarlo o enfrentar las políticas de Milei respecto de las jubilaciones, pero tal vez van a querer imitarlos. Cuéntenos un poco de dónde sale este dinero y la decisión de llevarlo directamente a los jubilados provinciales. Bueno, en primer lugar, el gobernador Yarlor tomó la decisión de aumentar la jubilación mínima en nuestra provincia, llevándola de 380.000 pesos a 700.000 pesos, y también aplicar un bono adicional para todos aquellos haberes jubilatorios, hacerse cargo de la diferencia por el mayor aporte que hacen los activos sobre el cálculo del haber jubilatorio, que es un cálculo similar al que tiene el Gobierno Nacional. En este sentido, como hay un incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de cumplir con esa ley, nosotros nos presentamos ante la Corte Suprema de Justicia de Nación, llevando ese reclamo. Hemos ganado una instancia ahí donde lo obliga al Gobierno Nacional a transferir 5.000 millones de pesos mensuales para cumplir con parte del déficit acumulado que tiene el Gobierno Nacional para con los jubilados y pensionados cordobeses. El gobernador Yarlor se había comprometido que si obteníamos un resultado positivo allí, esos recursos iban a ser volcados a los jubilados de nuestra provincia a paliar parte del déficit Ahora, que tiene la caja de jubilación. En ese sentido, bueno, se ha tomado esta decisión que está atada al cumplimiento por parte de la Nación de un fallo que está establecido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que estábamos diciendo hace un ratito. Ahora, ¿cómo se puede sostener? Nosotros decíamos, ¿se puede sostener en el tiempo? ¿Y de dónde sale el número que ustedes, de los cuales están hablando, que es cerca de los 700.000 pesos? No, bueno, primero que la deuda que tiene el Gobierno Nacional para con Córdoba respecto de los recursos que no han sido transferidos supera el billón de pesos, son casi 1.000 millones de dólares
la deuda que tiene el gobierno nacional para con la provincia, para con los jubilados provinciales, y durante todo este tiempo quien se estuvo haciendo cargo de esa diferencia ha sido los recursos del presupuesto provincial. También quiero aclarar algo, Córdoba tiene superávit fiscal, no desde ahora, hace 20 años que tenemos superávit fiscal en nuestra provincia y no hemos abandonado ninguno de los programas en materia de desarrollo que tiene nuestra provincia en materia de obra pública, en materia de acompañamiento del sistema productivo. En Córdoba el Estado es un motor para el desarrollo de oportunidades, no es un ancla para el atraso. Para nosotros gobernar es generar empleo, pero en este sentido había un compromiso con los jubilados provinciales. Bueno, los recursos que se han obtenido alcanza para poder tener esta mejora en un sector, uno de los más vulnerables que tiene la Argentina, y creemos que era oportuno poder cumplir con ese compromiso. Y me parece que es importante también hablar en la Argentina de superávit fiscal, pero que ese superávit fiscal tiene que tener un porqué con la gente, construir amistad social, construir, generar las condiciones adecuadas para que haya un desarrollo en la economía argentina, que no sean solamente números, sino que tenga una cuestión que garantice una mejor convivencia entre los argentinos. Y desde Córdoba queremos contribuir con esto. Bien, ministro, gracias por estos minutos con Crónica. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Pablo, estábamos hablando acá si alguno lo podría llegar a imitar. ¿Vos qué decís de esto? Me parece que es una eventualidad que se da en el caso de la provincia de Córdoba. No obstante, distintas administraciones provinciales están intentando hacer lo que pueden, quienes discrepan sobre todo con esta política nacional, para tratar de, por ejemplo, que no se desmantelen ciertas áreas de ciencia y tecnología como la provincia de Buenos Aires. Ahora, lo que pasa es que el peso que tienen jubilaciones, salarios, en un contexto no solo de recesión autoinducida, sino además de quita de recursos coparticipables, verdaderamente hace muy difícil la situación. Me parece que es una eventualidad de Córdoba. Bien. Gracias por haberte quedado con nosotros. Muy amable. Muchas gracias. Nati, entonces, a ver. Quiero aclarar algo, que estos 100.000 pesos del bono es bimestral. Bimestral. Va a ser el bono que van a recibir aquellos que no tienen la mínima. Exacto, en Córdoba. Hasta Siempre hablando de Córdoba. Pesos, ¿no? Siempre hablando de Córdoba, porque por ahí los jubilados nos van a entender mal, se van a poner contentos. Estamos hablando de los jubilados cordobeses. Ojalá que otros gobernadores se animen y puedan hacerlo en sus provincias, por lo menos los que tienen la caja. No todas las provincias las 12 tienen, claro. Las otras 11 provincias que tienen cajas Pero provinciales. pará, vos decís bimestral. Es decir, los 100.000 pesos... 70, 100 cada 2 meses. Eso te quería preguntar. Si los 70 igual 70, seguían, claro, por orden y nacional, pero 100 cada 2 ahora meses para los que reciben 1.300.000 pesos. Cada 2 meses ¿no? cobran 30.000 pesos más, diríamos, de ese bono. Faltó un poco, ¿no? También digo, en esta situación, ¿no? Remarcar que hay una intencionalidad de diferenciarse de la Casa Rosada. Está muy claro esto cuando, o sea, justamente un día antes que el gobernador Sayora anuncia el aumento, Javier Milei dice que va a vetar el aumento de las jubilaciones, la extensión de la moratoria. O sea, hay una intencionalidad de ir contra las políticas que está llevando adelante el gobierno también, ¿no? De Javier Milei. ¿Pero lo va a hacer o es solamente un anuncio verbal eso? ¿Qué? ¿Lo va a hacer el tema de vetar? Y se supone que sí, se supone que el presidente tiene una potestad que le da la Constitución Nacional, que es la posibilidad de veto cuando es sancionada esta ley. Puede ser parcial también, Nati. Puede ser parcial, pero nunca ha dicho que va a ser parcial. Por ahora será total el veto. Lo han refrendado desde el gobierno nacional. Lo que es raro, porque la vez pasada... Sucedió también, Sí, pero vetó... Nunca hubo un veto parcial. Pero vetó rápido. Sí, acá rápido, como que se están... Porque hay una negociación no estarán en el medio. midiendo... Están especulando. Claro, qué golpe a la imagen del presidente puede llegar a imprimirle un veto, porque otra vez meterse con los jubilados, digo, estamos a 2 meses de las elecciones. Claro, cuando vos tenés la decisión tomada no tenés ningún apuro, tenés 10 días hábiles para hacerlo. ¿Cuándo se le vence el tiempo? El 4 de agosto, o sea, el lunes próximo, dentro de una semana,
por lo cual lo puede hacer el mismo 4 de agosto, o sea, el lunes. Eso va, ya la oposición está planeando o está negociando una sesión especial para, obviamente, rechazar estos vetos. El gobierno también las propias con sus negociaciones. En paralelo hay otras leyes que el gobierno está apuntando a vetar, como es el financiamiento del Garraham, como es el financiamiento para las universidades, como son los aportes del Tesoro para las provincias. Digo, hay un montón de leyes que están dando vuelta, que el gobierno no está de acuerdo, discapacidad, pero... ¿no? Bueno, discapacidad ya fue también. aprobada, Claro. o sea, ahora lo que le queda es el veto y que sea rechazado o aprobado por el Congreso de la Nación. Abrimos nuestras líneas. Hola, Caro. Buenas tardes. Muy bien. No se nos escucha. A ver ahí. No. Ahí mientras te mejoramos. 11 78 53 5137. Ese es el número donde nos pueden escribir. A ver, ¿estás ahí, Caro? ¿Ahí? No. En un Pablo, ratito, ya lo arreglamos. Pablo, vos sos cercano al movimiento de los libertarios. Yo soy del Movimiento de Integración y Desarrollo. Del MID. Perfecto. Pero el que va a acompañar por eso el veto del presidente de la Nación. Es algo que se está analizando, todavía no sabemos el alcance del veto. Lógicamente, eso es más para preguntarle a los diputados nacionales que tenemos, pero la realidad es que es correcto. La dilación que se hace para tomar esta decisión del veto es saber si se va a contar con las herramientas legislativas para después sostenerlo. Es muy difícil explicarle al resto de la Argentina, a los representantes del pueblo, por qué no puede haber plata para un jubilado, por qué no puede haber plata, como en su momento se necesitó para Vía Blanca, por qué no puede haber plata para un discapacitado. Y la realidad es que de todas las cosas, de todo el orden de prioridad de los gastos, me parece que hay en nuestra sociedad argentina siempre hay una suerte de consenso que primero están los chicos, después están los viejos y después está la gente que necesita una ayuda porque tiene una discapacidad. Así que en ese sentido hay que ver qué es lo que plantea el gobierno nacional. O sea, ¿ustedes están dispuestos a negociar, por ejemplo, apoyar el veto presidencial de las jubilaciones a cambio de que haya una mejora en la emergencia por discapacidad? En realidad nosotros estamos dispuestos a hacer lo que necesita la Argentina en función a los recursos que hay. Me parece que si el gobierno encontró los mecanismos para en este momento retrotraer a los mismos precios del inicio de la presidencia, por ejemplo, las retenciones, me imagino que hay una holgura presupuestaria que todavía no lo sabemos porque no hay ley de presupuesto. O sea, están todavía gobernando con el presupuesto de su momento de la última administración de Massa. Supongo que cuando sepamos los números se va a saber si se va a poder afrontar esto o no y si realmente hay una justificación profunda y de fondo en cuestiones de presupuesto con respecto al veto de los jubilados, porque hay plata para